Hola, ¿qué tal? Yo soy Grecia Tilano, soy estudiante de Psicología en el Sistema Soyet de la UNAM y formo parte del equipo integrado por Eric Alejandro Santiago Gómez, Jacqueline Rivera Gutiérrez, Fernando Román Jerónimo y Blanca Alicia Sánchez Camacho. Y bueno, en esta ocasión voy a hablarles sobre la evaluación de sujetos con necesidades educativas especiales. Es de la materia propedéutica en el campo de las necesidades educativas especiales, impartido por Gustavo de Jesús Ramírez Arámburu. Y bueno, comenzamos. Lo primero de lo que vamos a hablar es sobre las funciones y las tareas relacionadas con la evaluación por parte del psicólogo especializado en necesidades educativas especiales. Y bueno, puede señalarse que estas funciones y tareas plantean la necesidad de comprender a la persona con necesidades especiales como una persona enraizada en diferentes planos socioculturales, ya sea personal, grupal, familiar, organizacional, comunitario, así como también ayudan a concebir el aporte de la psicología no solo en el plano más inmediato de la persona, sino en concordancia con esta multiplicidad de ámbitos sociales del ser humano. Es decir, lograr generar una visión más amplia de la labor del psicólogo, tanto a nivel de conocimiento como de ejecución práctica, y así permitir abrir la disciplina al tema de la diversidad y el mejoramiento de la calidad educativa. Y bueno, ya hablando específicamente sobre las funciones y las tareas, tenemos 7, que serían diagnóstico, tratamiento, asesoría y consultoría, prevención, coordinación, extensión e investigación. Y bueno, respecto al diagnóstico, pues se refiere al estudio integral de las diversas áreas de la persona o grupo con el fin de conocer con profundidad sus diversos aspectos. Contempla el nivel individual, el grupal, el familiar y el organizacional. Y luego, hablando sobre el tratamiento, pues son acciones de intervención realizadas a partir del diagnóstico y ejecutadas en el ámbito individual, grupal, familiar e institucional, tendientes a mejorar situaciones problemáticas detectadas. En cuanto a asesoría y consultoría, este aspecto comprende la participación y entrega de elementos de la especialidad a diferentes instancias técnicas de la institución educativa. Además, comprende el perfeccionamiento de docentes y paradocentes, así como la colaboración en los programas del establecimiento. En cuanto a la prevención, pues esto corresponde a la planificación y realización de programas y estrategias de trabajo de tipo educativo para la comunidad intra y extraescolar, así como la coordinación con instituciones externas a fin de colaborar en la prevención de problemas. El siguiente punto es la coordinación. Y bueno, esto es una colaboración con otros profesionales del establecimiento y participación en el desarrollo de normas y políticas de este en relación con el desempeño de los profesionales docentes. Penúltimo sería la extensión y se refiere al aporte de información y asesoría a otras instancias de la comunidad local y eventualmente a otras instituciones fuera de ella. Y por último, la investigación, que habla sobre participar en el diseño y realización de investigación en psicología aplicada a través de investigación multidisciplinaria, es decir, con otros profesionales dentro de la institución educativa. Y bueno, continuamos con los recursos metodológicos o materiales para la evaluación. El psicólogo en el ámbito educativo cuenta con muchas herramientas para llevar a cabo evaluaciones e intervenciones con los alumnos o con los individuos con necesidades especiales, ya sea desde su rol como especialista en respuesta a la intervención o como parte del programa de educación individual. Un modelo metodológico bastante utilizado es el denominado RIOT, R-I-O-T, por sus siglas en inglés, RIOT, que cuenta con diversos recursos que facilitan la evaluación de los estudiantes. Estos son la revisión de registros, lo cual se refiere a la revisión de diferentes archivos como boletas, asistencias, suspensiones, registros médicos, etcétera, que nos ayudarán a ir construyendo el historial del alumno y de las inquietudes particulares que requiere a nivel multidisciplinario. Otro punto son las entrevistas, ya sean estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, y estas pueden ser el primer paso para generar empatía con el alumno y conocer la forma en que conceptualiza su estancia en la escuela. En cuanto a las observaciones, estas se realizan directamente en el aula y nos permiten identificar el desarrollo de conductas del alumno respecto a la forma en que se le enseña y de esa forma empezar a identificar las necesidades particulares que requiere.
Eh, y una vez teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, podemos adquirir las pruebas que vayan más acorde al caso de evaluación. Estas pueden incluir pruebas estandarizadas para comparar el desempeño en relación con sus compañeros, o a un criterio y basadas en el currículo para conocer las fortalezas y debilidades frente al plan de estudios de la institución. Cabe mencionar que para un mejor proceso de análisis, los aspectos ya antes mencionados deben adquirirse de acuerdo a múltiples fuentes de información denominadas ISEL, por sus siglas en inglés, una vez más, en las cuales se contemplarán los siguientes puntos, que son la instrucción, la cual hace alusión a la forma en que dan clase los profesores, el plan de estudios o programa de aprendizajes que estipula la institución educativa, y el entorno o ambiente donde aprenden los estudiantes. Bueno, en el apartado del alumno se ahonda en las particularidades del mismo respecto a su forma de aprender. En cuanto a las funciones y tareas relacionadas con la planeación, pues una de las funciones del psicólogo educativo, como ya lo mencionamos antes, es la intervención, y esto se apoyará en la planificación. Por ejemplo, el psicólogo educativo puede colaborar en la elaboración del programa escolar, participar en acciones de detección, elaborar programas de prevención y atención, orientar a docentes y padres, promover alternativas de solución, ayudar a la planificación de la intervención y a la selección del tratamiento, determinando si un sujeto debe recibir servicios educativos especiales. Deutsch nos menciona la importancia de diseñar un programa individualizado en sus 6 fases. La primera fase es la evaluación criterial a partir de referentes. La segunda fase es la evaluación de la competencia curricular. La tercera fase es el establecimiento de objetivos y planificación en función del tipo de discapacidad del programa de educación individualizado. La cuarta fase es el desarrollo del programa de educación individualizado, IEP. La quinta fase es la aplicación del programa de educación individualizado. Y la última fase, la número 6, es la revisión anual de los objetivos establecidos. La planificación debería centrarse en las metas establecidas. De esta forma, damos la importancia de la instrucción en las necesidades a largo plazo del individuo. Por ejemplo, en la vida independiente, la obtención de un trabajo o participación en la comunidad. Todo esto dando como resultado un plan de acción bien establecido que guíe el desarrollo del programa de educación individualizado y que posteriormente se utilizará para juzgar su efectividad. Ahora continuamos con los recursos metodológicos o materiales para la planeación. Y bueno, como recursos metodológicos, para lograr mayores y mejores aprendizajes, hay que dar prioridad a las estrategias metodológicas específicamente. Y bueno, el primer método que tenemos es el de ensayo, que se usa para que el estudiante haga uso de la repetición para aprender. Es como las tablas de multiplicar o acordarse de los planetas del sistema solar. El segundo método es de elaboración y se ocupan imágenes mentales o para crear oraciones que relacionen partes de un tema, como enumerar los planetas del sistema solar precisamente. Otro método es de organización, que permite la comprensión de un tema, por ejemplo, al extraer ideas principales de un texto. Y el último método son los métodos metacognitivos. Se pueden usar para establecer objetivos de aprendizaje, supervisar el avance o bien modificar una estrategia. Algunos ejemplos de estrategias pues pueden ser mapas conceptuales, lluvia de ideas, elaboración pues sí, mapas en general. Luego la elaboración de estrategias para resolver problemas pueden ser cuadros o gráficos, cuadros de comparación o gráficas también para ver, hacer comparaciones. Juegos de simulación y estrategias para aprender a aprender. Eso también es importante. En cuanto a la planeación, porque hablamos sobre los recursos y los métodos, en cuanto a la planeación, es un proceso que requiere que el psicólogo escolar aplique varias de las capacidades que posee, además de la evaluación, como son el diagnóstico individual, organizacional o familiar, como ya se mencionó, la asesoría, consultoría, prevención e intervención. Su labor interdisciplinaria es de vital importancia para la recopilación de información. Por ejemplo, la consulta puede realizarse mediante distintos tipos de entrevista con los padres de familia, los estudiantes, profesores de educación especial o general,
así como distintos especialistas de lenguaje, audiólogos o fisioterapeutas. Para esto es imprescindible lograr una comunicación estrecha, identificar y organizar los datos que permiten tomar distintas decisiones, que incluye el diseño e implementación, seguimiento o modificación de programas individualizados para que sean adecuados conforme a las necesidades particulares de cada estudiante e individuo, y también para poder brindar apoyo a los padres de familia y los demás actores involucrados en el proceso educativo. Y bueno, continuamos con los instrumentos investigados. Bueno, categorizados de acuerdo con la primera parte de esta actividad, la que realizamos, que existen, tenemos las pruebas referidas al criterio, que son las pruebas o evaluaciones cuyos resultados de la medición se comparan con un criterio absoluto, constituido por lo que se debe saber hacer. El estudiante debe saber hacer y se le conoce como dominio, es dominar algo, que implica tanto la clase de tarea que ha de ejecutarse como el contenido implicado en la ejecución. Un ejemplo de una prueba referida al criterio sería el de habilidades básicas de Iowa, serían siglas ITBS, y son pruebas estandarizadas proporcionadas como un servicio a las escuelas por la Facultad de Educación de la Universidad de Iowa. El rendimiento de las medidas de pruebas de los estudiantes de jardín de infantes hasta octavo grado en varias métricas diferentes, incluyendo el vocabulario, la comprensión de lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencias, entre otros. La prueba se compone de varias partes y por lo general se administra en segmentos a lo largo de varios días. Y por otro lado, tenemos las pruebas referidas a la norma, que son las evaluaciones que comparan el resultado del individuo con los resultados de una población o grupo a los que pertenece. Esto exige pues, que el establecimiento de una norma o escala de referencia confeccionada después de estudios estadísticos de rendimiento con el objetivo de obtener una calificación. Un ejemplo de este sería los exámenes de medición del progreso académico, siglas MAP. Y bueno, estos exámenes son computarizados y adaptados y ofrecidos en cuanto a lecturas, uso del lenguaje y matemáticas. Cuando se toma el examen de MAP, la dificultad de cada respuesta está basada en que también el estudiante contestó todas las preguntas anteriores. Si el estudiante contesta correctamente, las preguntas se van haciendo más difíciles. Si el estudiante contesta incorrectamente, las preguntas son más fáciles. En un examen óptimo, un estudiante contesta aproximadamente la mitad de los artículos correctamente y la mitad incorrectamente. El resultado final es un estimado del logro del estudiante. Y para esta prueba se espera que se tenga 50-50 de ejecución. Y bueno, aquí aparece nuestra bibliografía. Y fue todo por mi parte en cuanto a este tema. Y pues muchas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.